Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una clase grabada. Em, la idea un poquito es retomar lo que estuvieron leyendo y estuvimos trabajando en las últimas clases, pensando en qué pasa con el surgimiento del sistema escolar, en qué momento surge, en qué contexto histórico, social, cultural, y qué es lo que la caracteriza a la escuela, qué es lo que es propio del sistema escolar que lleva a que dure hasta nuestros días, qué es lo que va cambiando, qué es lo que nosotros podemos ver en la actualidad como en transformación, en cambio, y también empezar a plantearse por qué se habla tanto de la crisis de la escuela, de la crisis de la educación. ¿Qué pasa con esta escuela que surgió en una época determinada, en un contexto determinado, y que en la actualidad todavía tiene muchas prácticas, muchas costumbres que siguen en vigencia, que siguen arraigadas, que siguen instituidas? Entonces, empezar a pensar en una escuela que surge a partir de una conquista social, surge como un aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes, ¿no? Y que implica en ese momento una dependencia de una alfabetización masiva, genera una expansión de derechos, remarca un sistema meritocrático, construye una nación, construye la idea de ciudadanía, de una cultura determinada. Entonces vamos a empezar a ver un poquito las características que tiene esta escuela, ¿no? Cómo surge a partir de qué. Surge a partir de, como dice acá, una homología entre lo que es la escolarización propio de la escuela y otros procesos educativos, ¿no? Por ejemplo, adopta, ¿sí?, pautas pedagógicas previas y que son contemporáneas al surgimiento de la escuela, como la catequesis, pero a su vez hace desaparecer otras instancias educativas como son las de la alfabetización en la familia. ¿Esto qué queremos decir? Que empieza a tener una característica propia, que es la escolarización dentro de un lugar determinado, y ahora eso lo vamos a ver, pero que toma el modelo de otras prácticas pedagógicas, ¿sí? Pero intenta separarse de lo que es este mundo o de lo que es esta cultura mundana, que son externas a la escuela, están por fuera, y lo que va a intentar todo el tiempo es aislarse y cerrarse, separarse de esas prácticas mundanas que son las que se generaban y se transmitían en lo que es el ámbito familiar o comunitario, por fuera de lo que es la escuela. También lo que tiene es una matriz de tipo eclesiástica, ¿no? Con un espacio que se construye a partir de una cerrazón y una separación, como yo les decía recién, y, y es una separación tajante de un mundo y de un espacio que se lo consideraba mundano, o sea, se lo consideraba por fuera de todo lo que se aprendía dentro de la escuela. También pertenece a un sistema mayor. ¿Qué significa esto? Que forma parte de un sistema, de una red organizada. La escuela en sí forma parte de un sistema escolar. Nosotros en la escuela no estamos solos, somos un establecimiento que forma parte de una ciudad que tiene otros establecimientos y que tiene una dirección que,
que la conduce, como es por ejemplo acá en Gualeguaychú, nosotros tenemos departamental de escuelas, pero a su vez departamental de escuelas obedece o recibe lineamientos y órdenes y resoluciones y normativas del Consejo General de Educación, ¿sí? Y esto es algo que por ahí no lo vimos nosotros en su momento, porque, bueno, con todo esto que fue pasando, que no nos pudimos ver nunca, que no pudimos tener un espacio de presencialidad, hay cosas que a uno por ahí se le escapan y por ahí no quiere llenarlos como de información, pero hay algo que es muy importante, que nosotros tenemos que entender cómo es el funcionamiento de la escuela dentro de un sistema escolar, ¿sí? Nosotros respondemos a un Ministerio de Educación que es el que coordina lo que es el Consejo Federal de Educación, y el Consejo Federal de Educación es el que coordina cada ministerio o cada consejo provincial de educación. El nuestro se llama Consejo General de Educación, está en Paraná, y a su vez estos consejos o estos ministerios de educación de cada provincia tienen departamentales que están en cada departamento de la provincia a la que pertenecen, ¿sí? Nosotros tenemos departamental de escuelas que, digamos, nuclea todo lo que tiene que ver con la educación del departamento Gualeguaychú, ¿no? Que corresponde, entra en todo eso, entra Urdinarrain, entra Larroque, ¿sí? Pueblo Belgrano, todo lo que está dentro del departamento. Bueno, nos fuimos como otro tema, pero es importante saberlo, tenerlo en cuenta. Después en algún momento vamos a profundizar en la ley de educación, como para que ustedes tengan un poquito más desarrollado y que lo tengan un poco mejor especificado, todo esto que yo les estuve comentando recién. Y bueno, la ley abarca un montón de otras cosas que está muy bien que ustedes que están estudiando un profesorado que es de ciencias de la educación lo tengan muy presente. Pero vamos a continuar con lo que son las características de esta escuela tradicional, de esta escuela de la modernidad, que recuerden que surge con el nacimiento, podríamos decirle así, o el surgimiento de lo que es el Estado-Nación. Entonces surge también con una característica determinada, esto que hablábamos recién, de la expansión de los derechos, de una construcción de ciudadanía, ¿no? De pensar en una cultura determinada. Entonces hablamos de un fenómeno que es colectivo, porque lo que establece es una forma, ¿sí?, de enseñar. Entonces podemos pensar que esta forma de enseñar es una forma de simultaneidad, de enseñar a todos a la vez, a todos lo mismo, y se establece por ley qué son los contenidos y qué es lo que se va a impartir y a transmitir dentro de lo que es la escuela para cada grado, ¿sí? Surge con la ley 1420 acá en la Argentina. Ahora estamos hablando como del sistema educativo en general, ¿no? El surgimiento en Europa, pero cuando llega a la Argentina surge con la ley 1420, que también la vamos a estudiar en algún momento para poder realizar una comparación de lo que es la normativa en 1884, cuando se sanciona esta ley, y cómo surge el sistema educativo en la Argentina en particular, y cómo cómo está legislado y cómo está regulado por estas normativas en la actualidad, cómo va cambiando la normativa, cómo va evolucionando, ¿sí? Bien, entonces hablamos de una regulación artificial que habla de los tiempos, ¿sí?, que son tiempos específicos para este tipo de dispositivo, ¿no? Habla de un espacio y de un tiempo que solamente se da en la escuela. No hay otra actividad ni otra institución por fuera de la escuela que tenga
dosificado, que tenga organizado el tiempo y el espacio, como lo tiene la escuela. Más que nada el tiempo es lo que se diferencia de la afuera, ¿no? Porque los espacios, después los vamos a ver también, tienen como algo parecido o como algo similar a otras instituciones. Pero este espacio de pensar en el espacio y el tiempo de estudio, el espacio y el tiempo de recreación, esto de determinar por medio de una campana, un timbre, un momento determinado de se terminó el tiempo de estudio y ahora empieza el tiempo de recreación, mismo con lo que pasa no solamente dentro de lo que es la escuela, sino con los tiempos en los calendarios escolares. Esto de empezar en un momento determinado en marzo, terminar en diciembre, tener meses de descanso, eso solamente lo tiene la escuela. No hay otra institución que se maneje y se regule con ese tipo de tiempos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, esto de que destina el tiempo, dosifica el tiempo, destina espacios para las diferentes actividades. A ver si no me fui acá. Constitución del campo pedagógico, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a aparecer una nueva disciplina que es la pedagogía, que lo que hace la pedagogía es específicamente estudiar lo que se va a transmitir en la escuela y de qué forma se va a transmitir, ¿sí? Entonces se empieza a formar un cuerpo de especialistas. La pedagogía se limita a lo escolar, a lo que es lo curricular y cómo se puede enseñar, cómo se pueden transmitir todos los contenidos que a mí me dice la normativa que son los que se tienen que dar en la escuela. Se empieza a pensar en un cómo enseñar, por eso hablamos de esta nueva disciplina. Y se forma, bueno, un cuerpo de especialistas que son los docentes, ¿sí? Empieza a aparecer esta figura de los docentes que anteriormente no existía, ¿sí? Recuerden lo que vimos en la primera parte. La educación era transmitida o desde lo que es la iglesia, todo lo eclesiástico, las catequesis, o en las familias. O por ahí había algún maestro que enseñaba de forma individual. Pero en sí, como cuerpo docente, dentro de un lugar determinado, no existía como figura. Empieza a existir a partir de esto. Les digo una cosita, a los 15 minutos lo voy a cortar el video y después voy a seguir, porque si no, no lo puedo subir a YouTube. Y para poder subirlo a la plataforma, tengo que subirlo primero a YouTube. En realidad en YouTube se puede subir, pero hay que pedir una autorización y hay que hacer una cosa que no sé hacerla. Esto es entre nosotros, como para distender un poquito. Así que bueno, a los 15 voy a cortar y voy a hacer otro video, voy a continuar con otro videito. Y se empieza a tener una definición específica de lo que es la infancia. Se empieza a separar la infancia de lo que es la adultez, ¿sí? Porque el niño, el infante, ahora necesita ir a la escuela porque está como en una situación de incompletud, ¿sí? No está totalmente completo y es la escuela la encargada de completarlo, podríamos llegar a decir. Todo lo que tiene que ver con la infancia y con la historia de la infancia y cómo fue evolucionando y fue cambiando, también lo vamos a ver más detalladamente en otra oportunidad y en otras clases. Ustedes quédense tranquilos porque hay un montón de temas que por ahí no los entienden demasiado, no los manejan demasiado, que por supuesto me pueden preguntar si no llegaron a entender, pero que los vamos a trabajar en otras circunstancias, en otras clases.